Yo nací en Santiago de Chile. Uy, esa no me la sabía. Que era malito para tirarme hacia el lado derecho, lo que implicaba que desde la izquierda me metían goles muy fácil. Usted es un liberal pragmático. Yo soy un liberal pragmático, pero un liberal también idealista, ¿no? Estaban todos los alcaldes del Pacífico y hablaron como 10 de ellos. Y me llamó la atención desde el comienzo que el presidente no tomaba nota. Y cuando él me está diciendo, yo creo que usted tiene un tumor, entra mi esposa en ese momento. Muy especial. Estamos en Diálogos con Andrés. Diálogos con Andrés. Hola, nos volvemos a reencontrar en Diálogos con Andrés. Entrevista número 44. Este sueño empezó el 9 de mayo del 2024 y aquí estamos. Y hoy tenemos un invitado que hace muchos días quería tener. Un hombre muy inteligente, un hombre académico, un hombre que ha estado en gobiernos, que ha sido ministro, que ha buscado ser también un candidato serio a la presidencia de la República. Él es el doctor Alejandro Gaviria. Alejandro, bienvenido a Diálogos con Andrés. Gracias, hermano, por la invitación. ¿Cómo estás? Complacido de estar aquí. Yo estoy bien, bien, bien. En la lucha, me gusta decir, ¿no? ¿Dedicado a qué hoy en día? Yo me dedico, habito 3 mundos. 3 mundos. Sí, el de la academia, uno podría decir consultoría, el de la escritura y el de la política. Academia, escritura y política. Usted ha sido un hombre políticamente escéptico. Sí, escéptico en el sentido de que yo creo que hay que guardar cierta distancia escéptica con el poder, porque si uno lo quiere mucho es malsano. Pero también no pierdo la posibilidad de la política de transformar la vida de la gente. Es fácil, por ejemplo, Andrés, en la academia entrar en una suerte de cinismo que desprecia todo lo que tiene que ver con la política. Eso es clave. Yo no estaba allá. Yo mantengo cierta esperanza y me parece que hay una parte enaltecida de la política que hay que seguir defendiendo. Eso es clave, Alejandro, porque yo he insistido mucho que los que estamos aquí, primero que todo, no se puede generalizar, porque como en toda profesión, hay gente correcta e incorrecta. Lamentablemente estamos en un momento de una crisis de imagen de lo político y lo académico tiene el concepto que de pronto eso de lo político en todo caso o el 100% no marcha bien. ¿Usted cree que todavía hay una esfera de lo político? Porque para mí la crisis no es de la política, es de los políticos, de lo humano, de los que ejercemos la función, puede tener un espacio en nuestro país. Lo tiene que tener. Hay una crisis de legitimidad, una crisis de confianza de Clarísimo. la política y las democracias incluso, pero hay que seguir luchando contra eso. La crisis de la democracia en Colombia se da primero por lo político, lógicamente, luego porque la institucionalidad se ha debilitado y tercero, usted es un hombre que estuvo en el gobierno de Álvaro Uribe, estuvo en el gobierno de Juan Manuel Santos, estuvo en el primer año como ministro de Gustavo Petro. 7 meses. 7 meses. Eso lo criticarán algunos, sí, pero usted ha tenido la condición de estar en varios gobiernos y hacer una idea de lo que es el país desde el Estado. Cuando entró al gobierno de Álvaro Uribe Vélez en el año 2002 como subdirector del DNP, yo redacté de mi puño y letra todos los primeros capítulos del plan de desarrollo y tenía una visión. Siempre me ha gustado este tema, Andrés, de acuerdos parciales entre diferentes. No coincidíamos en Pero todo. venga, ¿cómo lo invita Uribe a ser parte de su gobierno? Yo en ese momento acababa de terminar mi doctorado, había regresado a Colombia. ¿Doctorado de? Economía. ¿Economía en dónde? Haciendo énfasis en la economía social en la Universidad de California, en la ciudad de San Diego, al sur de California. ¿Llevaba cuánto usted en ese momento haciendo ese estudio en California? Yo ya lo había terminado. Sí, pero ¿cuánto se demoró allá en 4 California? años, 4 años. Del año 94 al año 98 estuve 2 años viviendo en los Estados Unidos. Regresé a Colombia en el año 2000. Era subdirector de Fedesarrollo. Sí, señor. Trabajaba sobre todo en los asuntos que tienen que ver con economía social. Y una vez estaba yo en Fedesarrollo y me llamó otro economista que creo que era Roberto Steiner, Sí. que empezaban a trabajar con Álvaro Uribe. Y me hicieron una pregunta sobre, ¿sabe qué tema? ¿Sí, qué El tema? sistema de salud. Ay. Debate del que no he podido salir desde entonces, hermano. O sea, que eso en el 2020 ya estaba Fue en el año 2000, corazón. 2001, estábamos en campaña y yo mandé un resumencito sobre los desafíos del régimen subsidiado en su momento, como yo los percibía. Estábamos en una crisis de salud, una de las tantas que ha sufrido nuestro sistema, y ese fue como un primer contacto.
Después, yo creo que yo le hice otro resumen sobre unos programas sociales que eran muy polémicos, sobre los cuales el entonces candidato y senador tenía algunas dudas. Familias en acción, jóvenes en acción. Y le mandé un pequeño resumen ejecutivo, decíamos, en esa época cuando ChatGPT no estaba ni siquiera en la ciencia ficción, hermanos. Así es. Y ahí nos encontramos. Después, él gana la presidencia y nombran a Santiago Montenegro director de planeación, un economista que yo conocía recuerdo, por claro. varias vías. Y recuerdo que era el día de mi cumpleaños, 25 de junio del año 2002. Yo estaba de vacaciones con la familia y me llamó Santiago Montenegro a decirme si yo quería ser subdirector del DNP. Y esa fue sorpresa. Fue sorpresa, fue sorpresa. ¿Le gustó la Y, invitación? Andrés, voy a decir una cosa. Siempre que yo estaba en la academia y me ofrecen dar ese paso, salto a lo público. Siempre lo pienso, hermano. Claro. Sí. O sea, no fue un sí definitivo y absoluto. ¿Cuáles son las diferencias entre el escenario de la academia y el escenario de estar de funcionario público? Usted ya ha vivido ambas con mucha legitimidad. Los dos se mueven en el ámbito de las ideas, pero ser funcionario tiene una responsabilidad grande, la rendición de cuentas, el escrutinio público permanente, los medios de comunicación, los debates aquí en el Congreso, la responsabilidad mayor. Ese mundo, en todo caso, del año 2002-2003, cuando yo fui... Más estresante, se podría decir. Sí, era más estresante, Mayor pero también presión. un sentido más de intensidad, de que la vida se vive más intensa. Y lo voy a decir de esta manera, Andrés, de relevancia. Mayor intensidad de juego, como lo denomina hoy el fútbol. Mayor intensidad de juego y mayor relevancia. Lo Claro. que uno hace puede hacer la diferencia y tiene un impacto sobre la vida de la gente. Totalmente. Pero yo siempre el tema público me ha apabullado de esta manera. Cuando yo fui ministro, primera vez, la gente ¿Qué me fue, dice, en qué año? En el año 2012. Y la gente dijo, ya lo nombraron, celebre. Yo nunca he celebrado. Yo dije, no. 2012 2012. ya en el gobierno de Juan Manuel De Juan Santos. Manuel Santos. Yo sentía que no tenía mucho que celebrar. Pero venga, en el 2002 usted llega a ser funcionario del gobierno de Álvaro Uribe. 2002-2003, yo salgo en enero de 2004 por muchas razones. Había unos temas de ahí de falta de entendimiento en algunos temas. Sí. Pero también pasa un tema complejo. Y es, Sergio Fajardo se eligió alcalde de Medellín. Y Sergio Fajardo le dice a mi papá que él va a ser el Que gerente su de las padre- empresas públicas. Pero contémosle a Colombia y a Diálogos con Andrés, ¿quién es el papá de Alejandro Gaviria? Juan Felipe Gaviria Gutiérrez. Un hombre muy importante de nuestra región antioqueña. Ingeniero como Ingeniero. yo, ingeniero civil. Le gustaba también las matemáticas. Rector de Le AFID. gustaba la lectura, fue rector de AFID. Así es. Hizo también una trayectoria del sector privado y fue ministro de lo que entonces llamaban obras públicas Obras en el públicas, gobierno de César Gaviria. que hoy es el Ministerio de Infraestructura. De infraestructura, creo. Así que. es, así Uy, es. madre, cambiadera de nombre San Berraco. ¿Usted nació en Medellín o nació en Bogotá, Alejandro? No, yo nací en Santiago de Chile. Uy, esa no me la sabía. Mi papá, recién casado, Sí. se ganó una beca de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, para estudiar en la Universidad de Chile estadística. Y O sea hizo- que esa genética académica ahí viene, va mucho por esa línea sí. de papá. ¿Mamá también? Mi mamá no tanto, es la No. pragmática de la casa. Hoy aprecio su sabiduría. Es una mujer más tranquila. Como nunca. No, no es tranquila. No. Es aceleradita también. Así es. Porque tus dos otros hermanos, ustedes son tres hombres. Nosotros somos cuatro. 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 Yo soy el mayor, Ana María, mi hermana, es la segunda. Ay, una después mujer. Matías y Pascual. Mastías y Pascual. Pascual Gaviria, periodista. Pascual Gaviria, periodista. Yo crecí con Pascual. Yo soy de la generación de Pascual. Era muy buen arquero. Era buen arquero. Yo también fui arquero. Vos también fuiste No tan arquero, bueno, no tan ¿verdad? bueno. No tan bueno. Pascual era arquero y le pegaba con la izquierda al balón. Yo acabo de escribir un libro con Ricardo Silva, el escritor, y conté que yo era arquero, ¿no? ¿Cómo te iba? Y conté lo siguiente, que era malito para tirarme hacia el lado derecho, lo que implicaba que desde la izquierda me metían goles muy fácil. Muy bien. 2002, 2010, 2012, ministro de Juan Sí, Manuel entonces, Santos. yo salgo del gobierno de Álvaro Uribe, me voy a la Universidad de los Andes, soy primero profesor y por un tiempo largo fui decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes por 6 años, del año 2006 al año 2012, y de ahí salgo para el Ministerio gobierno de Salud y Protección Social. Ahí llega al Y ministerio. el tema de salud con el que empezó esta conversación Así es. me vuelve a atrapar de nuevo. Ministro de Salud. En un momento difícil. En un momento difícil, como han sido casi todos, había
yo no sé si tú recuerdas, Andrés, que el gobierno de Álvaro Uribe terminó con una emergencia social fallida y había un Así problema, sobre todo asociado a los recobros del FOSIGA, una crisis financiera menor que la actual, pero compleja. Y yo llego a administrar ese problema. Hoy usted hace una evaluación y uno cuando observa ya la llegada del gobierno de Gustavo Petro, usted le acepta el ministerio, pero no es el de salud. Usted entra al Ministerio de Educación y usted durante 7 meses prácticamente conoce al interior el camerino del gobierno de Gustavo Petro y usted más bien toma la decisión de hacerse a un lado. Hace este libro. La explosión controlada, sí. Yo cuento Así esa es. historia que podría explicarla, Andrés, como la historia de un desencuentro, de una idea política que siempre me ha gustado. Volvamos a los acuerdos parciales entre diferentes, entre mis ideas que son liberales, voy a decirlo de esta manera. Siempre Usted lo es han un sido. liberal pragmático. Yo soy un liberal pragmático, pero un liberal también idealista, ¿no? Sí. También creo en el valor de la libertad, en la dignidad humana. Necesaria por estas épocas. Yo entro con esta idea. Al comienzo veo que puedo jugar un papel, porque estábamos en ese gabinete, Cecilia López, Claro. José Antonio Campos, Jorge Iván González, Claro. Germán Umaña, personas que teníamos una experiencia. Yo había sido ministro muchos años. Para mí, un consejo de ministros era otro día en la oficina, ¿no? Así es. Conocía los tiempos, conocía las discusiones, conocía los extravíos, voy a decirlo de esta forma, cómo esas discusiones de consejo de ministros pueden terminar en nada. Y he tenido, Andrés, lo voy a decir de esta manera, una impaciencia de pasar rápidamente de las palabras a los hechos, de que construir es difícil, de que la crisis de democracia de la que hablábamos hace un rato viene también de nuestra ineficacia. Entonces, en esos primeros Eso es meses claro. yo era, sí, está bien la voluntad, está bien los hechos simbólicos, está bien el teatro que acompaña a la política, no nos digamos mentiras, pero ¿dónde está el método? Ese era mi discurso. Usted ha discutido mucho el método. Sí, el método. Yo quiero el método de las políticas públicas, cómo vamos a evaluar, dónde están los proyectos. Siempre me ha parecido, Andrés, que muchas veces el recurso escaso en la política son los buenos proyectos y los buenos programas. Y esa era mi cantaleta permanente allí. Usted habla en el libro que usted estaba en el vientre de la ballena. Sí, Así sí. lo expresa. Sí, sí, lo dije, utilicé la Y figura. muestra en muchos capítulos, que invito a leer la gente, la explosión controlada, que ya va en una 4ª edición, que estar en el vientre de la ballena le preocupaba esa falta de método del gobierno de Gustavo Petro, no solo en Bogotá, sino en las visitas a las regiones donde se extendían las reuniones, pero se concentraba mucho en lo ideológico. Sí, en el discurso. Yo cuento una primera reunión que para mí fue inquietante, voy a decirlo de esta manera, no quería hacer un juicio definitivo desde muy temprano. Fue el 9 de agosto del 2022, fuimos a Cali, estaban todos los alcaldes del Pacífico y hablaron como 10 de ellos. Y me llamó la atención desde el comienzo que el presidente no tomaba nota. Lo decís Y todos- en el libro sí, claramente. todos tenían un inventario de políticas públicas. Uno tenía un proyecto, el otro tenía una carretera, cualquier cosa. Y él dio un discurso. Y el discurso era un discurso político, ideológico, que uno podría decir tiene alguna lógica. Él decía, la situación de sus territorios de pobreza tiene una sola causa, el racismo estructural. Y tiene una sola solución, entonces, la emancipación. Y yo decía, pues está bien, como quizás la primera página de un plan de desarrollo del Pacífico. Pero ¿yo qué hago con esa carreta, hermano? ¿Dónde está el contenido? ¿Dónde está la planificación? ¿Dónde están los números? Y siempre he tenido como esta idea en mente de que los consuelos retóricos funcionan en el corto plazo, pero después llevan a frustración si no están acompañados de acciones concretas. Esa es como Gasolina la de primera alto- parte de ese libro. Gasolina de alto tanaje. Exactamente, Se apaga rápido exactamente. y nos estrellamos. Y ahí se queda. Y por eso usted en ese contexto... Me gusta la metáfora porque es como alimentar esas expectativas. Así es. Nosotros en este contexto hemos entendido en diálogos con Andrés que es muy clave poder entender un poco desde otras visiones el momento de la democracia colombiana. Y por eso uno traerá a Sergio Fajardo, a Jorge Enrique Robledo, a Alejandro Gaviria, a Pablo Catatumbo, a María Fernanda Cabal,
le da a uno la visión de saber, bueno, y con madurez y realidad política, ¿dónde estamos parados? ¿A usted le gustan estos contextos y estos escenarios? Andrés, ¿Los ha solicitado? No solo me gusta, sino que me parece fundamental. Me parece fundamental el pluralismo, me parece fundamental no esa otra parte del debate que llama la atención, que es la polémica, la controversia, la discusión, sino la conversación. Me parece que ahí se consigue mucho. Cuando tú me escribiste por el WhatsApp, yo lo entendí así inmediatamente. Y tiene que ser clave. Tiene que ser clave. Pero venga, arrancamos muy altos. Entre el Coffee Delay y el Super Coco, ¿cuál le gusta más? El Super Coco, hermano. ¿Le encanta más el Super Coco? No me queda ninguna duda. No me lo voy a comer ahora porque se me queda pegado en una muela y de pronto se nos daña el programa. Me cuentan que ya hizo un nuevo libro, Fuera de la explosión controlada. ¿Cuál es? Ese libro se llama El desdén de los dioses. Es una primera aventura que yo hago, Andrés, en lo que podríamos llamar ficción o relatos o narrativas, donde, entre otras cosas, cuento historias sobre mi familia, sobre mi papá. O sea, ese libro tiene la marca. Sí, yo cuento una historia que me da vueltas en la cabeza. Nosotros fuimos en un Cinca 1204 de Medellín a San Agustín, cuando yo estaba en sexto grado. Al sur del país. Sí, el sexto grado. Huila. Pinchábamos cada 50 kilómetros. ¿Cuántos iban? Conocimos las estatuas, íbamos mis 4 hermanos atrás, mi papá y mi mamá adelante. Hágame el favor. Mi papá fumaba, el humo del cigarrillo salía por la ventanilla de él y entraba por la mía, que solo se abría hasta la mitad. La salud, ¿cómo está su salud? Mi salud está bien, mi salud está bien. Uno, Andrés, cuando sufre una enfermedad grave como el cáncer, queda hipocondriaco. Entonces, explíqueme eso. Hermano, cualquier cosita que le da a uno, un dolor que ¿Cree no se uno le que quita tiene en una semana, cree que es una recaída del cáncer. ¿Cómo fue su cáncer? Mi cáncer fue un cáncer linfático que es de buen pronóstico. Una pelota de tenis aquí. ¿Cómo apareció? Apareció con un dolor un día. Yo ese día tenía una reunión muy temprano en la mañana con los secretarios y me levanté con un dolorcito ahí que era como incómodo y yo aparezco en el podio apoyado así. O sea, tenía un dolor que yo estaba tratando de inclinarme para evitarlo probablemente. Vi el video después, no sé por qué ociosidad de la vida. Sí. En el carro de regreso de esa conferencia al ministerio, mis compañeros dijeron, algo le pasa, no está mirando el celular. A las 2 de la tarde ya el dolor era insoportable. Y dije, bueno, estaba en el Ministerio de Salud, donde hay un médico aquí, ¿no? Y subió un médico, me tocó y me dijo, no es la vesícula, no es el apéndice, no me gusta. Tiene que salirse para una clínica allá. Y fui a la clínica del country porque fue como la más cercana en el trayecto. Ahí en la 15. Y yo recuerdo, Andrés, este momento, yo acostado, estaba el médico radiólogo haciéndome una ecografía y él comienza a preguntarme, ¿usted ha perdido peso? ¿No habías perdido? Sí, había perdido. Había perdido 5 kilos, no sabía muy bien por qué. Y esa cosa que uno dice, ¿será que me estoy cuidando o estoy comiendo mejor? Y estabas en el momento de presión del trabajo. Sí, de estrés. Y yo decía, puede ser el estrés, uno no sabe. Y comienza a hacerme preguntas, ¿ha tenido sudoración nocturna? Y yo comienzo como a mirarlo a los ojos y a decirle, ¿pasa algo grave? Y él no me contestaba. Y cuando él me está diciendo, yo creo que usted tiene un tumor, entra mi esposa en ese momento. Dios. Que yo la había llamado en el trayecto diciendo, voy a la clínica. Llegó en ese momento. Sí, sí. Y yo pues la miro a ella y como... Trágico. Los dos nos comunicamos con la mirada y es tremenda aventura la que se nos viene, ¿no? Palabra clave, una aventura. Una aventura berraca, sí. Que después del 2017 a hoy 8 años está controlada. Está controlada. Yo tuve suerte en el tratamiento, puedo decirlo así. Fue el tratamiento común. Incluso hace parte del plan de beneficios del sistema de salud en Colombia, porque hay muchos rumores que yo me traté en Estados Unidos o que yo no sé qué. Fue el tratamiento que reciben todos los colombianos que se enferman de ese cáncer, primera línea de tratamiento, y funcionó. Sistema de salud, ¿cómo ve hoy al país? ¿Cómo ve hoy al gobierno Petro? Usted sabe que el momento de la reforma a la salud, unos dicen que es una reforma ideológica, otros dicen que es un proceso que ha sido un sistema de salud social para el país, que ha tenido sus inconvenientes, que necesitaba algunos cambios, como el de urgencias, como el del tercer nivel, como la salud en las regiones, en lo rural. ¿Usted cree que vamos hacia algún buen lugar o estamos en alta mar sin una ruta adecuada? Estamos en alta mar
sin saber dónde vamos, que es las dos Y cosas. vamos para la tormenta. Estamos en una tormenta ya, Perfecta. la peor en 30 años, perfecta, porque hay una acumulación de factores, ¿Qué son cuáles? que son el desfinanciamiento de la unidad de pago por capitación, las intervenciones sin rumbo de las grandes EPS del país, las 9 Dos. EPS y Sanitas, Asmed Salud, Sabia Salud, la lista larga, la ausencia de un futuro posible, o sea, la incertidumbre absoluta, Ese miedo. el mismo colapso del sistema de salud de los maestros o el FOMAC que afecta el sistema general, y una reforma que es incierta en su trámite parlamentario, pero también en sus resultados. Y hoy en día el derecho fundamental a la salud está en riesgo. O sea que el sistema social de salud como Colombia tenía algunos inconvenientes, pero mostraba unos diagnósticos que con unas mejoras podría tener un mejor momento. Había un problema de sostenibilidad, como tienen todos los sistemas de salud del mundo, por el Sí. envejecimiento de la población, los factores demográficos, incluso lo que se llama en salud la presión tecnológica, cómo se incorporan los Presión nuevos tecnológica. medicamentos, los precios de los Buen medicamentos nombre. y demás. Y también teníamos ciertas desigualdades territoriales que son las de Colombia. Claro. Este es un país de centro-periferia, Sí, había señor. que remediarlas de alguna que se ha manera, modificado. incorporarlas al sistema, hacer más compatible la descentralización con el sistema de salud. Si se quiere, lo puedo decir con autocrítica. Pero, Andrés, tiene un sistema de salud muy bueno. Y en las muchas EPS, dimensiones. la crítica que tanto enfoca Gustavo Petro hacia las EPS, de la corrupción, del robo, de esa insistencia, que al fin y al cabo se vuelve también un toma ideológico de Gustavo Petro, que usted le tocó tratar tanto en los últimos 15 años, ¿qué observaciones hace? Lo voy a decir con un hecho empírico para no meternos en ese debate. Muy bien. El gobierno intervino las EPS más grandes del país. O sea, las que estaban funcionando. Porque supuestamente todos lo estaban robando. Y las intervino para que no le robaran nada y todo ha empeorado. Eso arroja muchas dudas sobre ese diagnóstico del presidente Petro y su ministro de Salud. Y no podemos negar, y ya uno acá como primíparo en el Senado, que lógicamente hay unas EPS que tenían alguna ascendencia sobre un sector político que pesaba en el Congreso tiempo atrás. Pero estas que Gustavo Petro enfoca en este gobierno eran las grandes y las que manejaba el sector privado con alguna responsabilidad. La nueva EPS básicamente era el Estado y las cajas de compensación, que hacen parte de la estructura social de Colombia. Uno no puede prescindir de las cajas de compensación en muchos temas sociales, en particular en salud. Sura es una compañía Por Dios. probada. Un afiliado a Sura estaba en uno de los mejores sistemas de salud de Y América. la gente se sentía segura con su... Sí. Sanitas, que han puesto sobre la pared y también ha dicho que ha financiado partidos, dio unos recursos que son absolutamente exiguos. No sé, yo tampoco quiero defender eso, en eso hay que tener Sí, transparencia absoluta. no vamos a entrar en eso. Pero yo creo que estaban funcionando bien. Andrés, ¿Por qué las intervinieron y todo empezó a empeorar, las quejas y reclamos, las tutelas, los desequilibrios financieros, absolutamente todo. Se habla, y no lo puedo dejar ir, porque la gente me pregunta, bueno, Alejandro Gaviria ha sido funcionario de Álvaro Uribe, fue ministro con Juan Manuel Santos, fue ministro de Gustavo Petro, creo que es el único colombiano que ha tenido esa posibilidad y esa oportunidad. Hoy, ¿qué conclusión saca de esos tres gobiernos? Yo voy a sacar una conclusión interesante, Andrés, que es difícil para los colombianos. El siglo XXI comienza con un Estado fallido, 2000, comienza con el año 1999, la peor Andrés crisis Pastrana. económica. Este siglo XXI, estos Sí. 25 años que llevamos, ya llevamos un cuarto de este siglo, el tiempo se señor. nos va yendo a los adultos como el Así agua es. entre las manos, ¿no? Ha sido bueno para Colombia. En resumen, Colombia ha crecido más rápido que cualquiera de los pares en América Latina. Colombia ha avanzado en los temas de servicios públicos, en los temas de salud, en los temas de educación superior, mucho más de lo que los mismos colombianos creemos. Desde afuera nos miran mejor. Colombia es un país que ha intentado de muchas maneras, con errores quizás, conseguir la paz, que ha sido nuestra gran dolencia histórica. el Zambito. Yo quiero seguir siendo optimista de nuestro país. ¿Usted quiere seguir Y a pesar de que estos gobiernos han tenido sus enfrentamientos y demás, han aportado. ¿Usted quiere y han seguir tratado siendo un hombre construir. que le aporta al país? ¿Ha querido hacerlo político?
quiere ser otra vez precandidato a la presidencia, quiere buscar una curul en el Senado, quiere estar más activo en lo político. ¿Qué le dice el sentido común? ¿Qué le dice el corazón? El corazón me dice que quiero seguir manteniendo ese sentido de relevancia que estamos hablando. Una decisión sobre esas dos opciones, que son las que se mencionan, la de una candidatura en una Eso lo he consulta escuchado. o el Senado, voy a esperar unos mesecitos para tomarla. Si alguien lo invita a ser vicepresidente, Uy, fórmula, No ¿usted sé. qué pensaría? Eso depende de las circunstancias. Es un puesto complejo. Eso Bueno, y es- si fuera candidato a la presidencia, ¿a quién le gustaría No, tener de todavía no sé, vicepresidente? Andrés, todavía no sé. ¿No sabe? No, eso dependerá en Sí. cada cosa de su momento. Y dijo lo de la vicepresidencia porque mire que hemos tenido con la vicepresidencia muchas tensiones en general. No ha sido después de la Constitución del 91, de todos los cambios institucionales, unos buenos, otros no tanto. Me parece que esa institución de la vicepresidencia no ha funcionado muy bien. Pero no olvide también que se lo digo con afecto y respeto, doctor Alejandro, que un hombre como usted en el Senado sería clave Gracias. en la capacidad, en el conocimiento y sobre todo en esa experiencia que ha tenido. ¿Te vuelve? Yo estoy en un proceso de precandidato a la Sí, presidencia sí. del Centro Democrático. Pero Si eso se cumple y el partido y Álvaro Uribe me pide que regrese al Senado, pues lo haré. ¿Cuándo termina el proceso de precandidatura? Yo puse en la mesa, es la única propuesta escrita que ya está allí, que planteo que en agosto haya la primera encuesta para que salga el quinto, en septiembre salga la segunda encuesta para que salga el cuarto, en la tercera encuesta salga el tercero en el mes de octubre y que en octubre los dos precandidatos que queden se sienten con el partido y con el Álvaro Uribe y definan antes del 7 de diciembre el mecanismo. O lo definamos el mecanismo para que ese segundo pueda tomar la decisión de si quiere venir al Senado y se cierran. El límite de inscripciones es el 7 de diciembre. Esa es mi propuesta. Estoy esperando la de los otros 4 y bueno, esperemos a ver. Mucha suerte. Voy a contar una última anécdota. Sí, señor. Con el Instituto- Supercoco. Instituto Pero venga, Robledo- cuénteme la del fútbol. Instituto Robledo de Medellín. Sí, señor. Lo que yo comía todos los días, ¿no? Era el Supercoco. No, era una Coca-Cola, me daban un pastel de gloria Sí. y de encima me daban un Delicioso. Supercoco. Delicioso. Encima me daban un Supercoco. Pero le voy a contar otra anécdota. Me fui para Australia por allá en el año 2000, en el nuevo siglo, y conocí un argentino que amo. Él se llama Lucas. Él tiene un problemita de nacimiento en su movimiento. ¿Vive en Australia o estaba No, por allá de él paseo? estaba allá. En Se Coogee encontraron Beach. allá. Sí. Y le dije, nos tenemos que volver a encontrar en Argentina o en Colombia. Y él vino por primera vez a Argentina. Le insistí tanto que vino. Y entonces... ¿Y estuvo en Medellín o en Bogotá? Medellín, Bogotá, Boyacá, Cartagena. Me lo llevé por carretera. Y entonces al final, ya despidiéndonos en el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro, lo abracé y le dije, ¿qué es lo que más le gustó de Colombia? Y me dijo, 4 cosas increíbles. Supercoco, la colombiana, el manimoto. Y yo, Dios mío, cosas que uno ve aquí todos Sí, los días. sí, todos los días, Y me todos dijo, los días. y la yuca, el mejor no había- complemento de la carne. No había comido yuca, no había comido No había yuca, comido sí, yuca. sí, Ojalá sí. exportemos yuca. Y estaba el Supercoco de primero. Estaba el Supercoco de primero. Bueno, La cosa, vea, se sintió vea, vea. cómodo. Completamente. Y en el mueble. En el mueble, bien, bien. Los dos somos un poquito acelerados. Sí, pero está bien. Mal de San Vito, me decía mi mamá. Sí, señor. Abrazo grande. Lo queríamos traer. Abrazo grande. Muchos éxitos en su decisión. Muchos éxitos en el presente y el futuro. Igualmente, Andrés. Nos Dios lo seguiremos bendiga. encontrando. Hermano. Doctor Alejandro Gaviria, que está pensando en ser candidato a la Cavilando. presidencia o venir a hacer el proceso de senador. En cualquiera de los dos escenarios, que le vaya muy bien. Nos volvemos a reencontrar en Diálogos con Andrés. Un abrazo. Chao. La política tiene que ser noble. Diálogos con Andrés.